Gracias, Señor, te damos por este día tan hermoso, tan precioso. Gracias porque sabemos que sin tu gracia y tu favor para empezar no estaríamos aquí. Y si estamos reunidos y estamos escuchando esto, somos de los muy, muy privilegiados, Padre. Te damos gracias por tu gracia, por tu favor, porque sabemos que eres un Dios vivo que nos escucha. Sabemos que más allá de los rituales y de todas esas cosas que muchas veces los humanos interponemos, estás tú, un Padre amoroso que nos abraza, que nos guía, que nos aconseja. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú, por tu voluntad, tú te ofreciste a pagar lo que todas nosotras y todos nosotros debíamos, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a buenos días a todas, Nancy, gracias. Y vamos a continuar con esta clase, con esta pequeña carta, que cómo nos hemos tardado con esta carta de Filipenses. A veces digo, Señor, es que a veces me siento como atorada porque hay tanto que hablar y que decir de Filipenses que a veces sí me siento así como que estamos fluyendo, Señor, pero anoche que repasaba este, este pasaje de Filipenses, que es un pasaje poderosísimo, poderosísimo de Filipenses, me daba cuenta que el Señor es poderoso y quiere precisamente que conozcamos su corazón a través de las cartas. Recordemos que todo lo que es la Biblia es inspirada por Dios. Por eso siempre y ahora que he estado viajando más, veo cómo muchas veces le damos tanto crédito a las palabras del hombre, a las palabras que vemos, y ciertamente hay muchos hombres sabios, ¿verdad? Estaba en la India y al museo de Gandhi, a un hombre que pues admiro mucho todo lo que ha hecho, lo que hizo él y lo cómo nos enseñó la no violencia, ahora que estamos tan acostumbrados ya a ver la violencia como si fuera algo normal, ¿verdad? Y ya está nuestro corazón endurecido cuando oímos noticias de catástrofes, de guerras, de todo eso, ¿no? Entonces, pero la palabra verdadera, esta es la palabra pura y no adulterada con absolutamente nada. Siempre, todo lo que oigamos, todo lo que vemos, vayamos a Dios en oración y busquemos su palabra, porque esta palabra es poderosa. Vamos a ver ahora también, estamos todavía en Filipenses 2 y vamos a ir a Filipenses 2. Vamos a un pasaje sumamente importante, ¿verdad? Que habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y este es un pasaje muy importante y muy poderoso. Fíjense, dice en el capítulo 2 que ya habíamos visto algo, vamos a repasar un poquito. Dice, es unirnos a través de la humildad. Imagínense el apóstol Pablo, que en aquel entonces estaba en el Imperio Romano. El Imperio Romano, la humildad no existía, ni si, para nada. O sea, ¿qué era lo que los romanos habían conquistado? A base de fuerza, a base de su ejército. Se les conoce a los romanos por un ejército muy poderoso, despiadado, despiadado. Había ocasiones en que la historia cuenta, ¿verdad? Nos dice que crucificaban 5,000 personas, 5,000 hombres, ¿verdad? Los crucificaban. Eran implacables y gracias a eso, ¿verdad? Pudieron dominar todo lo que era en aquel entonces el Mediterráneo. Entonces, el área conocida, ¿verdad? ¿Cuál es el mar Mediterráneo? Pues es el mar que ellos consideraban Mediterráneo, en medio de la tierra,
de lo que ellos conocían. Abarcaba lo que era en aquel entonces Mesopotamia, pero ahora lo que vemos como Europa, Asia, ¿sí? Y todos los países también hacia abajo, incluyendo obviamente Israel, ¿verdad? Jordania, Irán, Irak, ¿verdad? Y hacia abajo Egipto y Etiopía, etcétera, inclusive hasta África. Entonces, eso era lo que ellos conocían, el mundo conocido. Y entonces viene el apóstol Pablo y habla de humildad, de un Dios humilde. Para ellos los dioses eran dioses que se peleaban entre ellos. Acuérdense, ¿verdad? Las grandes historias que ellos contaban. Bueno, no eran historias, ¿verdad? Pero de los gladiadores y de los dioses que se peleaban unos contra otros y se cortaban la cabeza, Medusa, ¿verdad? Vemos todo esto de lo que llamamos la mitología griega que adoptaron los romanos. Y viene el apóstol Pablo a hablar de un concepto que para ellos era totalmente extraño. Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto, está hoy en Filipenses 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, muy importante, comunión del Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Él habla aquí de un mismo espíritu, de verdaderamente tener ese corazón de misericordia, de todo lo que Él dice. ¿Y quién es el que nos muestra todo esto? Fíjense, dice, no hagan nada por contienda, por vanagloria. Qué difícil, porque para ellos, acuérdense que eran los Juegos Olímpicos y los gladiadores, y el que ganaba se le ponía, ¿se acuerdan? Su corona, ¿verdad? Que era el gran César, el gran rey, y pues tristemente entre ellos se peleaban y se mataban, como les comenté en alguna ocasión, que fui a un museo y vi todos la, la sucesión de los César, ¿verdad? Que eran en aquel entonces los emperadores y morían a manos de los mismos del Senado, en aquel entonces era el Senado y estaba el César, ¿verdad? Y pues por contiendas entre ellos. Y viene aquí el apóstol Pablo y les dice esto, dice, antes bien con humildad. Y aquí, esta es la palabra clave, que lo hagan con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántas veces dentro de tu familia, dentro de tu círculo de amistades, tú te crees que sabes más, que eres más sabio y desprecias aún dentro de tu misma familia, aún dentro de tu mismo círculo de amistades, esa soberbia que sale de ti y que disminuyes a las demás personas que están a tu alrededor y no las consideras como Dios las considera? Y te está diciendo aquí cómo debes de hacerlo: con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Y hay muchos pasajes que nos hablan también de esto, en Romanos 12:10, en Primera de Pedro 5:5, y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Sabes, a todos tenemos algo que agradecerles, algo han aportado a nuestra vida, algo nos han dado, algo nos han aportado. ¿Le has dado gracias a esta persona? ¿Le has dado gracias a esa amistad, a esa hermana, hermano, etcétera?
¿verdad? ¿Le has dado gracias? ¿Lo has considerado por lo que ha aportado a tu vida? ¿O siempre ves lo que le falta? Lo que le falta, lo que, ay, pues yo soy superior a esta persona en esto. Qué difícil es esto. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y fíjense, dice, haya pues, y esta es la clave, porque después de que nos sitúa el apóstol Pablo, nos refiere entonces a Jesús. ¿Cuál es cómo funciona el reino de los cielos? ¿Cómo funciona cómo es el corazón de Dios? Fíjense, aquí lo vemos ejemplificado en Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos está refiriendo al Dios mismo, nos está refiriendo a nuestro Salvador, nos está refiriendo a Jesús. Todo esto que está diciendo nos refiere a Jesús y dice, el cual, y aquí vamos otra vez, este pasaje nos podemos pasar meses estudiándolo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y ya lo comentamos, es un acto volitivo de Jesús, ¿sí? No es que no pudiera hacer las cosas. Fíjense muy bien lo que está diciéndonos aquí, ¿sí? ¿Cuál es la dignidad de la persona? El saber que puedes hacer las cosas, pero no actúas con violencia. Tú sabes que tú puedes hacer menos, que tú puedes abatir a un niño o un hombre a una mujer. Sin embargo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús Cristo, siendo el Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, él por su voluntad, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Qué te dicen cuando tú vas a hablar con un niño, cuando vas a hablar con una persona? Ponte a su nivel, ¿sí? Cuando vas a hablar con un niño que tiene temor, que tiene miedo, arrodíllate, bájate a su nivel y háblale a su nivel. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, ¿sí? No se aferró a ser ese Dios maravilloso, poderoso, ¿sí? Sino que Él se despoja de eso y viene a ser siervo de nosotros, hecho semejante a los hombres. Y estando todo, o sea, ya se había despojado de ser hombre en la condición de hombre, se humilló Él mismo. Nadie lo humilló. Se dan cuenta? ¿Cuántas veces dice la gente, es que los romanos o los judíos lo crucificaron? No, acuérdense esa imagen que tenemos y que lo plasma muy bien, ¿verdad? Entre otras cosas, la película, La Pasión de Cristo, y la Biblia lo habla. Cuando le dice Poncio Pilatos, que no te defiendes, yo tengo el poder de darte la vida o la muerte. Recuerdan que decían así que viviera y así que muriera. Dice, aquí yo estoy, yo soy la máxima autoridad y yo tengo el poder de darte la vida o la muerte. ¿No te defiendes? ¿Qué le contesta Jesús? Ningún poder te es dado más que el bien que viene de lo alto, ¿sí? Porque en ese momento Dios pudo haber mandado a sus ángeles. Jesús, como en varias ocasiones, pudo haber caminado a través de sus enemigos y no lo pudieron tocar, ¿sí? Sin embargo, aquí dice muy claramente, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impactante es eso.
La humillación es ponerte, fíjate, tú mismo ponerte en obediencia bajo Dios. Y esto es lo que vemos y nos lo dice muy claramente. Vamos a verlo aquí, fíjense, en este proceso que este pasaje nos enseña. Primero que todo, Jesús existía ya en forma de Dios, era igual a Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Entonces, él mismo, ¿qué hizo para poderse convertir en un hombre? Él mismo se despoja. Es un acto que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos despojamos de nuestro orgullo. Nosotros nos despojamos de esa superioridad, ¿sí? Y dice, se despojó, se vació a sí mismo, hizo a un lado ser igual a Dios, no deja su naturaleza divina. ¿Y cuál es la posición que toma cuando él se humilla? De siervo, que él es la obediencia absoluta a Dios. Y entonces dice, Dios mismo se hace siervo. ¿Hasta qué punto fue obediente Jesús? Hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario para ser obediente? Es lo que es necesario es la humildad, el considerar al otro superior a ti. Muchas veces, y lo he oído en muchas ocasiones, es que nosotros somos Dios, porque Dios habita en nosotros, entonces ya nosotros somos Dios. No nos confundamos, no es así. Ese es el humanismo, que es tú todo lo puedes porque tú eres el que forja tu vida, el que hace tu vida. Es el Espíritu de Dios en nosotros y es esa obediencia al camino poderoso y perfecto que Dios ya programó para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, fíjense, ahora, de todo esto que estoy hablando, tú dices, ¿cómo? O sea, en este mundo necesitas decir quién eres tú, lo que tú quieres, lo que tú haces, lo que tú vales. Si no, nadie te va a dar ese valor. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Fíjate, dice, por lo cual, cuando tú haces eso, por lo cual también le exaltó a lo sumo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que hizo Dios con esa humillación, esa obediencia de Jesús. ¿Cuál fue la recompensa? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Jesús por esa actitud? Le dio un nombre, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que nos dice aquí, fíjense, en el Señor? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que tú quieres ser exaltado, quieres exaltarte tú de todo lo que sabes, de que sabes más que Juan o que Pedro, o mira, a mí me gusta, me decía una amiga, ir a estos círculos porque veo todo lo que yo sé y que los demás no saben. Pues qué triste. Mejor pídele a Dios que estés en lugares en donde haya gente que te pueda enseñar, en donde te enseñen qué es la humildad. Fíjense, en Hebreos 2:9 y 14
a 16, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Estamos hablando de la humillación total de Jesús y nos pide el apóstol Pablo que seamos como Él, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Hebreos está hablando de Jesús, coronado de gloria, honra y por haber padecido la muerte. Así, por la muerte que él sufrió, porque él les fue obediente hasta la muerte, por la muerte que él sufrió, resulta en beneficio de todos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. ¿Qué quiere decir todo esto? La paga del pecado es muerte, y tú y yo pecamos de la manera que quieras. Yo trato de no decir mentiras, yo trato de ser una buena persona. Y tal vez tú digas, ay, pues esta otra persona es muy buena, por más buena que quiera ser, no somos lo suficientemente buenos, ¿sí? Porque todos, desde el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces, ay, no puedo ir acá o no puedo ir allá o no hice no leí la Biblia porque andaba muy apurada porque tuve que ir aquí o allá o acullá o etcétera, etcétera, o me llegaron el Amazon y tuve que ir a contestar, etcétera, ¿sí? Para empezar, el primer mandamiento no lo cumplimos. Y de ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues menos. No dirás mentiras, no codiciarás. Ahora que fui a Palacio de Hierro y todo, no, pues codicié todo lo que vi, lo codicié, para empezar y terminar pronto, ¿verdad? Entonces, claro, claro que no somos dignos, es decir, no podemos cumplir. No podemos cumplir y ser perfectos, ¿verdad? Por más buenos, buenísimos que creamos que somos, ¿verdad? Hasta creemos que traemos aquí ya la coronita, la areolita, bueno. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Fíjense, tenía que haber muerte. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y Dios es un Dios justo, perfecto y santo. No es un Dios que dice, ay, bueno, es pasalón, ¿verdad? Ahí se las paso. Es perfecto en su justicia. ¿No te gustaría que hubiera justicia perfecta en el mundo? ¿Cuántas injusticias vemos? ¿Cuántas injusticias sufrimos nosotros y vemos que sufren los demás? Y quisiéramos una justicia perfecta. Pues cuidado, porque esa justicia perfecta nos llegaría a nosotros también. Pero para eso Dios proveyó a Jesús. Pero no es porque Dios lo ordenó, fue porque Jesús mismo, y lo dice, heme aquí, Señor, yo iré a rescatar a la humanidad. Él, por su propia voluntad, lo hizo. ¿Sí me explico? Por eso estamos eternamente agradecidos. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Cristo Jesús. Ese es nuestro escudo. No hay nada que puedas hacer. Él por su propia voluntad, no porque lo merecemos, no por nada, porque Él nos amó antes, primero que nosotros lo amáramos. Él nos amó primero que nosotros lo amáramos. Entonces no es porque lo amamos, es porque lo aceptamos y creemos en ese amor que Él murió por nosotros.
fíjense, dice, él tuvo que padecer la muerte porque era el juicio de Dios. Dios dijo, es la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús? Obviamente, hacerse carne y nacer y vivir todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Y lo vemos aquí. ¿Para qué? Para que a final de cuentas pudiera morir en la cruz y pagar ese juicio que estaba pendiente. Había un juicio que estaba pendiente, tuyo y mío. Yo tenía una carpeta enorme de todos mis pecados y de todas mis transgresiones de la ley, igual que todos, ¿sí? ¿Quién iba a ese juicio? Me declaraba culpable, culpable del primer mandamiento, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, de todos los mandamientos, ¿sí? Y sin embargo, ese juicio que estaba ahí pendiente, vino Jesús y era un juicio de muerte. Por eso yo les digo, cuando sembramos la palabra, estamos sembrando, es la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús es la diferencia entre la vida y la muerte. No hay ritos, no hay nada más que Jesús que pagó por ti ese expediente que estaba en la corte de Dios, el juez supremo, y que nos declaraba culpables a todo mundo. Y entonces, fíjense, dice, así que la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos, de todos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, porque obviamente en nuestra carne, en nuestros huesos, ¿verdad? En nuestro apetito carnal, pues es que cometemos los pecados. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Ay, pues qué fácil, ¿verdad? Jesús es Dios, es espíritu, entonces pues nada más viene y ya paga nuestros pecados y ya. No, él tuvo que venir a nacer igual que tú y yo, pasar por todo lo que tú y yo pasamos y que tú y yo no podemos cumplir. Jesús lo cumplió absolutamente todo, porque él tenía que pasar por el proceso por el cual nosotros pasamos. Nosotros fallamos, pero él no falló. Él era perfecto. Y entonces él sí podía pagar y decir, yo no soy culpable, yo pago por ti, ¿sí? Y yo pago con mi sangre, con mi muerte, porque es lo que Dios estableció en su juicio. Él es el juez supremo y estaba dada ya el dictamen de que la paga del pecado es muerte. Y entonces dice aquí, fíjense, nosotros éramos de carne y hueso y en eso cometimos nuestro pecado. Él también se hizo carne y hueso para pasar por todo, pero no pecar, para poder rescatarnos a nosotros, porque su muerte, si él no hubiera cumplido con todo lo que nosotros no pudimos cumplir, entonces él también era culpable de pecado y entonces él también merecía la muerte, pero él fue perfecto en obediencia delante de Dios. Y entonces dice, él también compartió esta naturaleza humana tuya y mía. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte. Acuérdate, ¿quién era nuestro acusador? ¿Quién fue el que recopiló y que puso todos esos pecados allí? ¿Quién fue el que vino y nos hizo pecar y nos tentó? Nosotros tenemos el poder de resistir, pero ¿quién fue el enemigo de nosotros? Él no puede contra Dios, pero nosotros portamos su imagen. Y entonces se viene contra nosotros y nos tienta y nosotros caemos, pero mira, el demonio, Satanás, él está escribiendo cada cosa que hacemos y la presenta ante Dios.
aquí está tu Amalita chula, aquí está, mira todas las cosas, todo este expediente está aquí de todos sus pecados, sus errores y todo lo que ha hecho, ¿sí? Pero vino Jesús y dice que anuló completamente mediante su muerte al que me tenía dominado, que era el que tenía dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estábamos sometidos a ser sus esclavos, esclavos de el pecado, esclavos de la muerte, porque éramos unos reos condenados a la muerte y a cadena perpetua, al lago de fuego. Pero vino Jesús y dijo, aquí está, yo sello con mi sangre y anulo este juicio, y este juicio queda anulado. Todo este expediente de Amalia queda anulado. Y dice que lo expuso públicamente cuando él estaba en la cruz. Quedó clavado allí en la cruz todo mi expediente de todas mis cosas vergonzosas que he hecho, mis errores, mis pecados, todo lo malo que he hecho quedó clavado en esa cruz. Y ahora soy libre de la justicia, soy exonerada de la justicia. Yo no sé si tú has estado en algún pleito jurídico en alguna ocasión. En una ocasión tuvimos un pleito ahí jurídico por un equipo de rayos X que fue defectuoso y era una compañía que nos demandó y la demandamos. Fue una cosa espantosa. Fui a dar hasta la Corte Suprema de Justicia allá en la Ciudad de México fue una cosa muy, muy tremenda. El día que dictaron, no tienen idea de el peso que se quitó de mis hombros. No tienen idea de la libertad que sentí de esa espada de Damocles, como dicen, ¿verdad? Que estaba sobre mi cabeza. Siempre ese juicio, ese juicio, que no sabía cuándo iban a venir a embargar o a quitar o a miles de cosas que implica una situación así. Pero Dios fue grande y yo sé que fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Tal vez en otra ocasión les platique esto porque fue algo sobrenatural completamente. Perdimos el juicio, perdimos todo y sobrenaturalmente Dios obró. Y esto es lo que Dios hace. Perdimos el juicio porque somos culpables de todo esto. Pero sobrenaturalmente, solamente por la gracia y el favor de Dios, levantó ese juicio y nos declaró justos ante Él, que es el juez supremo, por amor a nosotros. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos 2, 17 y 18. Fíjense, dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. ¿Por qué era preciso que fuera semejante a nosotros? ¿Por qué no vino el último día de la Pascua? Vino y ya lo mataron y ya. ¿Por qué tenía que pasar por toda una vida, sufrir y ser por toda una vida? Fíjense, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Lo primero que hizo
el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto a ser tentado, porque eso es lo que nosotros pasamos. Él entiende, Él sabe, Él ha pasado por todo lo que tú has pasado y lo que yo he pasado. Él nos comprende, Él nos entiende. Él es un Dios vivo, no es un Dios de rituales, no es un Dios de estar haciendo vanas repeticiones. Es un Dios que nos entiende y nos comprende, porque Él voluntariamente se despojó para podernos comprender en todas las tentaciones que tenemos y que muchas veces caemos. Pero Él también las pasó, Él también las sufrió. Gracias porque Él no cayó, pero nos entiende. Por eso, imagínense, entonces, las razones para su venida, lo vemos en Marcos 10:45, ¿sí? Es para servir, para ser siervo y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué nació Jesús? Porque Él nació para morir, para pagar con su muerte precisamente mi muerte, mi rescate, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir a Isaías 52:13 a 53:12. Es un pasaje, el pasaje más importante, escrito 800 años antes. Es una profecía de lo que iba a pasar con Jesús, como él mismo, él dijo, yo voy, aquí estoy yo, por amor a mi Padre, por amor a ustedes. Vamos a Isaías 52:13. Dice, fíjense lo que dice. He aquí, Isaías, el libro de Isaías fue escrito 800 años antes de que viniera Jesús. Y dice, he aquí que mi siervo, está hablando Dios acerca de Jesús y desde entonces le llama siervo, ¿sí? ¿A qué vino Jesús? A servir. Fíjense, he aquí que mi siervo, dice Dios acerca de Jesús, será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto, ¿sí? Aquí está empezando con la recompensa, con lo que Dios va a hacer con él. Y luego fíjense lo que dice en el 14, Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos, muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y así es como hay que orar por nuestros gobernantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cerrará la boca y porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego en el 53 uno dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, y luego esto es lo que está diciendo Dios, o sea, ¿quién está escuchando? ¿Quién escucha lo que yo estoy diciendo? Del siervo que va a venir a redimirlos. Fíjense, dice, subirá
cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y a mí me gusta mucho he estado viendo algunos pasajes de los elegidos, les comentaba hoy en la mañana en la oración, de los elegidos, porque es un Jesús que no es como siempre te lo pintan, ¿verdad? En las pinturas y todo eso. Por eso dice Dios, no hagan ninguna imagen, no hagan estatuas, no hagan nada de lo que está ni arriba, ni en medio, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni se arrodillen ante esas estatuas. Lo dice el Señor en su primer mandamiento, dice, no hay hermosura en él, sin atractivo para que le deseemos. Y luego habla de su crucifixión, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque es lo que tú y yo pasamos en esta vida. Y él es experimentado en quebrantos. Él pasó por todo eso para comprendernos, para saber cómo es lo que estamos pasando y ser un sumo sacerdote fiel y con misericordia. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Toda la gente que estaba allí, mucha gente, aún ahorita, lo subestimamos, lo menospreciamos y adoramos otras cosas, ¿sí? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Dice, y aquí esta es una cuestión clave. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso Él tuvo que sufrir todo eso, porque estaba llevando sobre Él nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, fíjense, por herido de Dios y abatido. Y pensamos que ahí en la cruz había muerto y Satanás se regocijó, lo vencí. Jesús está muerto. Lo que no sabía y lo que nosotros tenemos que entender es que al tercer día Él resucitó con un cuerpo glorificado, habiendo pagado todos tus dolores, todas las mentiras de Satanás, habiéndolas derribado completamente. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, todas mis rebeliones, todos mis pecados, Él los llevó y Dios derramó su ira santa y perfecta, su justicia, la justicia perfecta de Dios, la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo, porque estaba llevando mis pecados. Dice, fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, fuimos nosotros curados. En sus llagas, en todo lo que él pasó, en todo lo que él sufrió, en la ira que recibió, en el castigo que recibió injustamente de su propio Padre para pagar lo que tú y yo le debíamos. Eso que estaba en contra nuestra, ese juicio que ya estaba hecho, ese juicio que nos había condenado. Y Él pagó esa condena y nos libró a nosotros. Es por eso que cada mañana yo le digo, Dios, gracias, porque ninguna condenación hay para mí. Muchas veces, cuando hay veces que somos perfeccionistas o que no nos permitimos
cometer errores y siempre viene el Satanás a recordarnos todo lo que hicimos mal, inclusive de años atrás. ¿Por qué? Para quitarnos ese privilegio. Ninguna condenación hay ya para nosotros. Cada día quiero ser mejor para el Señor. Cada día quiero ser más obediente porque sé que es para mi bendición y para bendición de todos los demás también. Y fíjense lo que dice, a tal grado fue lo que sufrió Jesús, que en el Salmo 22 viene ese clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense saber que tu propio Padre estaba ejerciendo sobre ti un juicio que tú no eras culpable de eso. Pero el amor de Cristo, el amor de Jesús por ti y por mí, para estar dispuesto a pasar lo que él sabía que tenía que pasar, esa ruptura con su padre, esa ira que iba a caer sobre él y luego no tener ese rencor porque lo hizo por amor, porque él sabía que su padre tenía que ejercer, era un juez justo, Dios todopoderoso, que lo pudo haber librado. Jesús no tenía que haber pasado por todo lo que pasó. Y aún en el último instante, él sabía que él podía llamar a los ángeles y decir, no llamar a los ángeles, pedirle a su padre que mandara a sus ángeles ministradores, ¿sí? El padre lo podía librar porque él no era culpable, éramos nosotros los culpables. Pero Jesús sabía que mediante su obediencia y su muerte y todo lo que pasó, él por amor a nosotros nos iba a ver libres, sin culpa, sin el dedo acusador, y nos iba a dar esa vida eterna para disfrutar con él. Y nos iba a librar del lago de fuego. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Hijo para ti y para mí. No lo desaproveches y muéstralo, porque ese mismo amor que Dios mostró para contigo, ese mismo amor y misericordia que Jesús mostró, por lo cual fue obediente hasta la muerte, por ese mismo amor es el que nosotros debemos mostrar a los demás, porque ese es el verdadero amor del Padre. Ese es el verdadero amor de nuestro Dios. Por eso nos dice que haya en vosotros este mismo sentir. ¿Y qué hizo Jesús? Se humilló. Pero ¿qué fue el resultado de esto? Que Dios lo exaltó a lo sumo. No te quieras tú exaltar. Fíjate lo que dice, porque es difícil humillarte. No puede la gente humillarte cuando sabe que tienes el poder para hacer las cosas. Tienes el poder, ejercer el poder. Eso era lo que decían y me acuerdo estaba en una conferencia y decía, el verdadero poder, y lo dice la palabra de Dios, no es que tú no puedas, que te humilles porque no tienes otra opción, porque viene otro más fuerte que tú. Tú sabes que eres más fuerte que el otro. Tú sabes que lo puedes destruir con tu palabra, con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, no lo haces por amor, ¿sí? Y ese es el verdadero
el verdadero, cuando tú controlas eso, cuando tienes la opción de hacerlo, pero tú no lo haces por amor. Fíjate, esa es la verdadera humillación, sabiendo que sabes más, sabiendo que tal vez puedes, tienes mayor capacidad, pero te humillas. ¿Cuál es el resultado? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces, dice, a su debido tiempo, Dios te exaltará. A su debido tiempo. Ese es el orden de las cosas. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres verdaderamente sentirte, sí, que eres exaltado? No eres tú, es el Señor el que lo va a hacer. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:6. Tú buscas, todos los hombres buscamos ser exaltados y hacen retratos y hacen estatuas y todo eso, ¿sí? Fíjense, dice en Primera de Pedro 5:6, ¿qué es la definición de humillarse? En Primera de Pedro 5:6. Vamos a Primera de Pedro 5:6. Es prácticamente al final de la Biblia, en los últimos pequeños libros, ¿sí? Antes de Apocalipsis, dice así, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para que te hagan menos? No, fíjate bien, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues, ¿ante quién te vas a humillar? Ante la mano poderosa de Dios, porque cuidado con ponerte al tú por tú con Dios. Dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y a los jóvenes, a que oramos tanto por los jóvenes, dice en el 5, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, sí, los jóvenes a los ancianos, pero fíjate lo que dice luego, todos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tenemos aquí varios versículos que nos hablan tanto de esto y que los hemos experimentado increíblemente. Fíjense, Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Siempre, siempre está hablando el Señor de honrar, ¿sí? Primero eres humilde y después viene la honra. Nunca viene la soberbia primero. Nunca recibirás honra con soberbia. Dice Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son ¿qué? Aquí está bien claro, las riquezas, la honra y la vida. Las tres cosas más importantes para el hombre es esto. Dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Ponlo en el espejo cada mañana que te levantes. Proverbios 25:6 y 7. No te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Vale más que el rey te diga, mira, tú que estás allá atrás, ven, sube acá, y que no te humille ante la gente importante, diciéndote, quítate, vete tú atrás,
porque viene alguien más importante que tú. ¿Cuántas veces nos hemos querido sentar en la tribuna, en el lugar principal? Cuidado, la humildad precede, ya lo dijimos, y no lo digo yo. Fíjense, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿A quién le debes humildad? ¿A quién le debes humildad? En tu familia, en tus amistades, en la gente con la que trabajas. ¿A quién le debes esa humildad? Porque esto es la recompensa que vas a tener, es todo esto. Fíjense en Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también habito con el contrito y humilde de corazón, de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Porque si tú te crees muy soberbio, ¿yo para qué quiero a Dios? Yo prefiero otras cosas, la ciencia o esto o lo otro, ¿sí? Acuérdate quién hizo la ciencia. Dios. La ciencia solo descubre, como dijo Einstein, detrás de cada puerta que el hombre abre, que la ciencia abre, se encuentra Dios. ¿Sí? Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que nos promete? Cuando somos mansos y humildes de corazón, ¿qué encontraremos? Descanso para su alma. Hay veces que traigo tantas cosas en la cabeza y digo, Señor, ya quiero que pares este cerebro que trae tantas situaciones y tantas cosas, ¿sí? Aprende, sé humilde. No tienes la respuesta a todo. El que tiene la respuesta es el Señor. En Mateo 20:26 y 27. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿No te emociona esto? El corazón de Dios, mostrarse en servicio a los demás. Ese es el corazón del Padre. Es el corazón de Jesús que nos mostró lo que es verdaderamente la humildad y el servir. Esta palabra quede sellada en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Qué difícil es quebrantar nuestra soberbia, quebrantar nuestro orgullo. Nos sentimos tan suficientes, tan superiores, que apuntamos los dedos a tanta gente. Padre, permite que permanezcamos humildes y sencillos de corazón bajo tu mano poderosa, porque tu recompensa es honra, riquezas y vida. Y así como Jesús se humilló, quitándose el ser a Dios como algo a que aferrarse, y se humilló hasta lo máximo, obedeciendo hasta la muerte. Así también, Señor, que hay este mismo sentir en nosotros, porque a Él lo exaltaste y le diste un nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres, en el cual hay salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.